Ahora vamos a hablar de frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Una vez que aprendimos a calcular una distribución de frecuencia, podemos calcular ahora una distribución de frecuencia relativa y una distribución de frecuencia porcentual, o en general una tabla de distribución de frecuencias. Cuando digamos distribución de frecuencias, y hago hincapié aquí en la S, frecuencias, vamos a hablar de frecuencia relativa, frecuencia porcentual y la frecuencia absoluta. Entonces, eso se va a hacer como sigue. Por acá vamos a mostrar un ejemplo. Vamos a empezar con el caso donde mis datos son datos cualitativos. Después veremos que cuando tengamos datos cuantitativos, también podemos calcular una tabla de frecuencia relativa, de frecuencia porcentual o en general una distribución de frecuencias. Siempre lo podremos hacer. Pero cuando los datos son cuantitativos, además podremos calcular una distribución de frecuencia acumulada, acumulada y acumulada relativa. Eso lo explicaremos en otro video. Para los datos cualitativos también se podrían calcular estos otros tipos de frecuencias siempre y cuando la escala que estemos usando para medir la variable sea una escala ordinal, es decir, que tenga sentido acomodar los datos en un cierto orden. Por acá en la descripción de este video les dejaré un link donde pueden consultar los tipos de escala de medición. Sin más, pues ahora vamos a resolver este problema. Por acá, lo primero que debemos hacer es dar cuáles serán las clases. Las clases para la distribución de frecuencia, y aquí hincapié, distribución de frecuencia, serán A, B y C. Solamente tenemos tres clases. Son tres datos diferentes los que obtenemos. Obtenemos A, B y C. ¿Cuántas veces aparece la A? Pues la A aparecerá 4 veces. Entonces aquí pondremos un 4. Mientras que la B aparece 3 veces. Acá la tenemos 3 veces. Y finalmente la C también aparece 3 veces. Por lo tanto, tendremos 3 veces la C. Para concluir, pues simplemente podemos calcular el total de datos, que en este caso son 10 datos. Y listo, aquí tenemos una distribución de frecuencia. Eso es esto de acá. Podemos calcular una distribución de frecuencia relativa y vamos a poner por acá distribución de frecuencia relativa, que simplemente pondremos FR, y esta medirá la porción de datos que pertenecen a cada clase. Aquí hablaremos de porción de datos en cada clase. ¿Para qué me sirve? Pues bueno, muchas veces a mí me interesa decir, en la clase A hay 4 de 10 datos, es decir, de los 10 datos totales hay 4 en la clase A. Pues ahí podemos utilizar una frecuencia relativa para decir cuántos del total pertenecen a cada clase. Entonces por acá tendremos las mismas clases que antes, A, B y C, y como lo único que necesitamos decir es cuántos datos hay del total, hablaremos de frecuencia relativa y se calculará dividiendo, en este caso, la frecuencia entre el total de datos. Por lo tanto, aquí tendremos que la frecuencia relativa será 4 de 10. Y ese 4 de 10, pues no es otra cosa más que 0.4. Ahora, para la clase B vamos a repetir lo mismo. En la clase B hay 3 de 10. Por lo tanto, lo que deberemos de poner es justamente 3 décimos. Aquí tendremos del total, son 3 de los 10 y serán simplemente 0.3. En la clase C también hay 3 de 10 y eso me dará simplemente 0.3. La característica para saber que hemos hecho bien la cuenta para la distribución de frecuencias relativas es que estos números decimales deben de sumar 1 y en este caso si suman 1. Este 1 es como si hubiéramos dividido este 10 entre 10. Aquí siempre será frecuencia, que era esta, dividida entre el total de datos, que son 10, y así obtendremos una distribución de frecuencia relativa. Además de esto, podemos calcular una distribución
de frecuencia porcentual. Entonces simplemente podremos distribución de frecuencia y vamos a poner FR para indicar que queremos una distribución de frecuencia, no es cierto, FP, lo siento. FP para indicar que queremos una distribución de frecuencia porcentual. FR era para frecuencia relativa, FP para frecuencia porcentual. ¿Cómo se va a calcular la frecuencia porcentual? Pues va a ser la frecuencia relativa multiplicada por 100. Y lo que me dice es qué porcentaje de datos pertenecen a cada clase. Aquí vamos a estar hablando del porcentaje de los datos totales que pertenecen a cada una de las clases. Por ejemplo, en la primera vamos a tener un 40% de los datos están en la primera clase, puesto que debemos hacer 0.4 multiplicado por 100 y así obtendremos que el 40% estarán en la primera clase. Después deberemos hacer 0.3 multiplicado por 100 me dará 30%. El 30% de los datos están en la segunda clase. Después tendremos 0.3 otra vez por 100 me dará 30% de los datos están en la tercera clase, en la clase C. Y ahora ya lo único que debemos hacer es sumarlos y esto deberá de darnos el 100%. Si no da 100%, probablemente hayamos hecho algo mal. Al hacer esta suma, nos da justamente el 100%. Y por lo tanto, aquí hemos concluido que el 40% de los datos pertenecen a la clase A, el 30% a la clase de las Bs y el 30% también a la clase de las Cs. Esto es a lo que llamaríamos una distribución de frecuencia porcentual. Ahora, todo esto se puede resumir en una sola tabla llamada distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias es básicamente quedarme con la primera parte, por acá, vamos a ponerla. Estas serán las frecuencias, serán las clases y luego tomaremos de acá simplemente las frecuencias relativas. Ya no me interesa lo primero. No me interesa repetir clases. Acá vamos a ir completando y luego en la siguiente iremos completando una vez más. Algo así por el estilo. Si no, ustedes tendrán que escribirlo todo otra vez a mano. Y la tabla que estamos obteniendo donde tenemos el resumen de todas, tenemos las clases, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, es a lo que llamaremos distribución de frecuencias. ¿Por qué distribución de frecuencias? Porque aquí estamos mostrando el resumen de todas las tablas anteriores, son todas estas tablas que teníamos antes, pero ahora juntas en una sola tabla. Eso es a lo que llamaremos una distribución de frecuencias. Esta de aquí, entonces, quedamos que recibirá el nombre de distribución de frecuencia. Por su atención, muchas gracias. Espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse a nuestro canal.